El motor del bulldozer seguía caliente cuando el capitán Ibrahim Traoré llegó al depósito de construcción a las 5:22 am. 26. Vehículos de construcción completamente nuevos estaban alineados en filas perfectas. Excavadoras, camiones volquete, motoniveladoras y cargadores, todos pintados de un amarillo inmaculado con el logotipo de Iniciativa de Desarrollo de Infraestructura Global en sus costados. La ceremonia de corte de cinta estaba programada para el mediodía. Los medios internacionales ya comenzaban a llegar. Los dignatarios extranjeros preparaban sus discursos sobre asociación y desarrollo. En 6 horas, se suponía que estos vehículos comenzarían a construir el futuro de Burkina Faso. Pero Traoré no estaba allí para la ceremonia. Estaba allí porque su jefe de inteligencia le había susurrado 5 palabras que cambiaron todo. Señor, algo no está bien con estos vehículos. Lo que sucedió después expondría una de las operaciones de vigilancia más sofisticadas jamás intentadas contra una nación africana. Y al mediodía, en lugar de cortar cintas, Traoré cortaría lazos con aquellos que pensaban que podían espiar a Burkina Faso a través de las mismas herramientas destinadas a construirlo. La sospecha había comenzado con algo aparentemente insignificante. Un técnico llamado Musa Kari, que realizaba los chequeos de mantenimiento rutinarios en una de las excavadoras, notó que las lecturas de consumo de combustible no coincidían con las especificaciones del motor. El vehículo estaba consumiendo más energía de la que debería, incluso cuando estaba inactivo. Era como si algo más dentro de la máquina estuviera consumiendo energía, algo que no debía estar allí. Kari informó esta anomalía a su supervisor, quien la desestimó como un error de calibración. Pero Kari, que había trabajado durante 15 años con maquinaria pesada, sabía la diferencia entre un error de calibración y algo más siniestro. Decidió investigar más a fondo por su cuenta. Después de las horas de trabajo, cuando el depósito estaba vacío, salvo por los guardias de seguridad que lo conocían lo suficiente como para dejarlo trabajar, Kari, con un multímetro y sus décadas de experiencia, rastreó el consumo de energía inusual hasta una sección del bastidor del vehículo que debería estar hueca. Cuando quitó un panel que parecía estar soldado, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Una caja negra del tamaño de un ordenador portátil, conectada al sistema eléctrico del vehículo mediante cables que desaparecían dentro del propio bastidor. La caja no tenía marcas, ni números de serie, nada que indicara su propósito o su origen. Pero Kari supo inmediatamente que eso no debía estar allí. Tomó fotografías con su teléfono y llamó inmediatamente a su cuñado, quien trabajaba en inteligencia militar. En menos de una hora, un equipo de especialistas llegó al depósito, moviéndose en silencio entre las filas de vehículos. Para el amanecer, habían confirmado lo que Kari había descubierto. Cada uno de los 26 vehículos donados contenía dispositivos similares, todos cuidadosamente ocultos, todos extrayendo energía de los sistemas eléctricos del vehículo, todos conectados a algo más profundo dentro de la maquinaria. El coronel Samuel Odrago, jefe de inteligencia militar, hizo la llamada a Traoré a las 5:15 am. Señor presidente, tiene que ver esto usted mismo. No traiga a su equipo de seguridad habitual. Venga solo con la unidad especial. El hecho de que Odrago sugiriera tales precauciones significaba que lo que habían encontrado era algo más allá de lo grave. Era potencialmente catastrófico. Cuando Traoré llegó y vio el primer dispositivo, su expresión se mantuvo serena. Pero quienes lo conocían podían ver la tormenta formándose en sus ojos. Ordenó sellar el depósito de inmediato. Nadie entraba, nadie salía. La ceremonia de corte de cinta se pospuso indefinidamente. A los dignatarios extranjeros, que ya se encontraban en sus hoteles, se les dijo que había habido un retraso técnico. «Muéstrame todo», dijo Traoré en voz baja. Durante las siguientes 2 horas, su equipo desmanteló sistemáticamente secciones de cada vehículo, revelando una red de vigilancia que desafiaba la imaginación. No era solo un dispositivo por vehículo, era todo un sistema integrado. Rastreadores GPS que podían ubicar la posición con precisión de centímetros. Micrófonos tan sensibles que podían captar conversaciones a 50 metros de distancia. Cámaras ocultas en sistemas hidráulicos. Unidades de transmisión de datos que podían enviar información vía satélite. Incluso sensores ambientales capaces de detectar y analizar composiciones químicas, lo que esencialmente permitía a los vehículos mapear depósitos minerales mientras trabajaban. La sofisticación era impresionante. Quienquiera que hubiera diseñado esto había pensado en todo. Los dispositivos se alimentaban de los propios sistemas eléctricos del vehículo, lo que hacía imposible detectarlos por drenaje de batería. Estaban blindados contra la detección electromagnética. Estaban integrados de manera tan fluida en los bastidores de los vehículos
que incluso una inspección minuciosa probablemente los pasaría por alto, a menos que supieras exactamente qué buscar. La doctora Aminata Kabor, la principal experta en ciberseguridad de Burkina Faso, fue llamada para analizar las capacidades de los dispositivos. Lo que descubrió hizo que se helara la sangre de todos los presentes. Estos no son solo dispositivos de vigilancia, explicó a Troué. Este es un ecosistema completo de recopilación de inteligencia. Estos vehículos podrían mapear toda nuestra infraestructura mientras la construyen. Podrían escuchar cada conversación en cada sitio de construcción. Podrían identificar depósitos minerales, fuentes de agua, incluso instalaciones militares solo con pasarlas. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando accedieron a una de las unidades de almacenamiento de datos. Ya había estado recopilando información, a pesar de que los vehículos se suponía que eran completamente nuevos, recién entregados. Las unidades de almacenamiento contenían horas de grabaciones, conversaciones del depósito, patrones de movimiento de los trabajadores, e incluso discusiones de los barcos de transporte que trajeron los vehículos a Burkina Faso. Troué escuchó una grabación, una conversación entre dos trabajadores portuarios discutiendo procedimientos de seguridad en el puerto. Otra grabación captó a un funcionario de aduanas explicando el proceso de inspección a un colega. Una tercera había registrado una conversación telefónica de alguien que estaba cerca de los vehículos discutiendo movimientos de tropas en el norte. ¿Desde cuándo están activos?, preguntó Troué. Según las marcas de tiempo de los datos, respondió la doctora Kabor, desde el momento en que salieron de la fábrica. Estos vehículos han estado espiando a todos los que se acercaron a ellos durante todo su trayecto aquí. Las implicaciones eran abrumadoras. Cada país por el que estos vehículos habían pasado, cada conversación en cada puerto, cada inspección en cada frontera, todo había sido grabado, analizado y transmitido a algún lugar. Pero, ¿dónde? Las unidades de transmisión dieron la respuesta. Estaban configuradas para enviar datos a una serie de satélites de retransmisión que luego enviaban la información a servidores ubicados en Troué. Tuvo que leer la ubicación 2 veces para creerlo. Los datos se estaban redirigiendo a través de satélites comerciales a servidores en Silicon Valley, Londres y Beijing simultáneamente. Esto no era un solo país espiando a Burkina Faso, era un consorcio. La Iniciativa de Desarrollo de Infraestructura Global, que había donado los vehículos, resultó ser una organización fachada financiada por múltiples fuentes. En papel, era una fundación benéfica dedicada a ayudar a los países en desarrollo a construir infraestructura crítica. En realidad, era una operación de inteligencia de alcance sin precedentes. Troué ordenó a su equipo rastrear la estructura de la organización. Lo que encontraron fue una red de empresas fantasma, falsas organizaciones benéficas y negocios legítimos, todos entrelazados. Los fondos provenían de agencias de inteligencia, contratistas de defensa y corporaciones mineras de al menos 5 países diferentes. Cada uno había contribuido a la donación a cambio de acceso a la inteligencia recopilada. Los vehículos de construcción eran solo la punta del iceberg. Si esta operación hubiera tenido éxito, estas máquinas habrían construido carreteras, puentes, edificios gubernamentales, instalaciones militares, todo mientras mapeaban cada detalle, grababan cada conversación e identificaban cada recurso. En 5 años, las potencias extranjeras sabrían más sobre la infraestructura de Burkina Faso que Burkina Faso mismo. Pero Troué no se conformaba con solo descubrir la trama. Quería saber quiénes eran específicamente los responsables. Su equipo de inteligencia comenzó un análisis forense de los dispositivos, buscando cualquier pista sobre su origen. Los números de serie habían sido eliminados, pero el análisis microscópico reveló marcas de fabricación. Las unidades GPS eran de grado militar, solo disponibles para ciertos contratistas de defensa. Los micrófonos utilizaban una tecnología patentada por una empresa específica. Paso a paso, construyeron una imagen de la conspiración. La empresa principal era Prometheus Defense Systems, una firma británica de fachada, pero en realidad una filial de un contratista de defensa estadounidense más grande. El CEO, Richard Blackwood, era un exoficial del MI6 que se había trasladado al sector de inteligencia privada. Su empresa se especializaba en equipos de tecnología de doble uso, que aparentaban ser civiles pero con aplicaciones militares. La participación china llegó a través de Harmony Construction Limited, una empresa estatal que había proporcionado los vehículos a un costo sospechosamente bajo. Ellos insistieron en hacer toda la fabricación, alegando que era para control de calidad. En realidad, estaban instalando sus propios paquetes de vigilancia junto a los occidentales. Los vehículos eran esencialmente agentes dobles espiando tanto para el este como para el oeste simultáneamente. La contribución francesa fue más sutil.
Una ONG francesa llamada Bridges for Africa facilitó la donación, manejando toda la documentación y logística. Su directora, Marie Duchamp, fue posteriormente revelada como una exoficial de la DGSE que mantenía estrechos lazos con la inteligencia francesa. Su organización había estado identificando necesidades de infraestructura en países africanos durante una década, pero en realidad estaban mapeando objetivos para vigilancia. A medida que avanzaba la mañana y surgían más detalles, Drouet tomó una decisión que sorprendería a todos los involucrados. En lugar de exponer inmediatamente la trama, dejaría que la ceremonia continuara, pero con un giro. Los vehículos serían exhibidos, se cortarían las cintas, pero luego revelaría todo ante los medios internacionales, para que todos pudieran ser testigos. «Prepare una presentación», le dijo Drouet a la doctora Cabor. «Cada dispositivo, cada grabación, cada pieza de evidencia. Quiero que el mundo vea exactamente lo que estaba oculto dentro de estos regalos». Su equipo de seguridad estaba nervioso. «Señor, si exponemos esto públicamente habrá represalias. Estos son países poderosos, compañías poderosas». «Que retalien», respondió Drouet. «Cada acción que tomen solo demostrará lo que estamos revelando. Quieren espiar en las sombras. Nosotros los arrastraremos a la luz». A medida que se acercaba el mediodía, el depósito se llenó de dignatarios, periodistas e invitados. El embajador francés, Philippe Moreau, estaba allí sonriendo y estrechando manos. El subdirector de la misión estadounidense, James Patterson, conversaba con funcionarios locales sobre asociaciones de desarrollo. El agregado comercial chino, Louis, posaba para fotos junto a los vehículos. Todos creían que la ceremonia continuaría según lo planeado. Drouet llegó precisamente al mediodía. Vestido con su uniforme militar, su expresión no revelaba nada. Estrechó las manos de los dignatarios, les agradeció por su asistencia y ocupó su lugar en el podio. La multitud se aquietó, esperando el típico discurso ceremonial sobre asociación y progreso. «Señoras y señores», comenzó Drouet, su voz resonando por todo el depósito. «Hoy se suponía que era una celebración de la cooperación internacional. Estos 26 vehículos de construcción detrás de mí fueron presentados como regalos para ayudar a construir el futuro de Burkina Faso. Pero antes de que celebremos, creo en el principio de la transparencia. Así que, déjenme mostrarles exactamente lo que nuestros generosos donantes nos han dado». La pantalla grande detrás de él cobró vida. La primera imagen mostró uno de los bulldozers. Luego un primer plano del panel oculto. Luego, el dispositivo de vigilancia. Un murmullo recorrió la multitud. Los rostros de los diplomáticos pasaron de la confusión a la alarma. «Cada uno de estos vehículos», continuó Drouet, «contiene un sistema de vigilancia integrado. Rastreadores GPS, micrófonos, cámaras, transmisores de datos. Estos no son vehículos de construcción. Son plataformas móviles de inteligencia diseñadas para espiar nuestra nación mientras pretenden construirla». El embajador francés dio un paso al frente. «Esto es absurdo. Estos son vehículos de construcción estándar. Cualquier componente electrónico es para eficiencia operativa». «¿De verdad?», interrumpió Drouet, asintió hacia la doctora Cabor, quien reprodujo una grabación de audio. Era la propia voz del embajador francés, grabada por uno de los vehículos, discutiendo con su agregado de inteligencia cómo asegurar que los vehículos se desplegaran en ubicaciones estratégicas para maximizar el valor de la inteligencia. El rostro del embajador se puso blanco. Dio un paso atrás y sacó su teléfono, indudablemente para llamar a su embajada. «Hay más», continuó Drouet. La pantalla mostró las rutas de transmisión, las ubicaciones de los servidores, las estructuras corporativas. Esta donación fue financiada por agencias de inteligencia y corporaciones de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, China y Alemania. A cada una se le prometió acceso a la inteligencia recopilada. Nuestros sitios de construcción se habrían convertido en sus puestos de escucha. Nuestro desarrollo habría sido su operación de vigilancia. El agregado chino trató de irse discretamente, pero Drouet lo llamó. «Señor Lu, ¿no quiere ver lo que su país contribuyó?». La pantalla mostró los componentes de vigilancia chinos, aún más avanzados que los occidentales. Su gobierno instaló cifrado cuántico en sus dispositivos pensando que nadie podría descifrarlo. Se equivocaron. El DCM estadounidense, Patterson, mantuvo la compostura, pero claramente estaba calculando respuestas. «Señor presidente Drouet, si ha habido algún malentendido sobre la tecnología de estos vehículos». «Estoy seguro de que podemos...» «¿Malentendido?», interrumpió Drouet. Reprodujo otra grabación. Esta era la voz de Patterson, de una llamada segura que pensaba estaba cifrada,
discutiendo con la sede de la CIA cómo los vehículos proporcionarían mejor inteligencia que su cobertura satelital actual. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, las cámaras rodando, transmitiendo en vivo al mundo. Esto no era solo una noticia, era un incidente internacional desarrollándose en tiempo real. Pero el descubrimiento más interesante, dijo Troué, su voz ahora mortalmente tranquila, es lo que estos dispositivos ya han recopilado. La pantalla mostró un mapa con miles de puntos de datos desde la fábrica hasta aquí. Estos vehículos grabaron cada conversación, mapearon cada instalación, identificaron cada debilidad de seguridad en cada país por el que pasaron. Marruecos, Argelia, Níger. Todos ustedes tuvieron su seguridad comprometida por estas donaciones al pasar por su territorio. La revelación causó un alboroto. Los representantes de los países vecinos que habían venido a observar la ceremonia ahora estaban en sus teléfonos, alertando a sus gobiernos. El regalo para Burkina Faso en realidad había estado espiando a la mitad de África. Ahora continuó Troué. Déjenme mostrarles quién está realmente detrás de esto. La pantalla mostró documentos corporativos, registros financieros y cadenas de correos electrónicos. La conexión de Prometheus Defense Systems con la inteligencia estadounidense. Los vínculos de Harmony Construction con la inteligencia militar china. El financiamiento de la ONG francesa, DGSC. Todo quedó al descubierto. El señor Richard Blackwood, CEO de Prometheus Defense Systems, supervisó personalmente la instalación de estos dispositivos. Apareció una fotografía. Blackwood en la fábrica, examinando una de las unidades ocultas. Le pagaron 15 millones de euros por esta operación. Aquí están sus registros bancarios. La ilegalidad de mostrar dicha información privada era evidente, pero el crimen que exponía era mucho mayor. Blackwood era, esencialmente, un espía internacional que había violado la soberanía de múltiples naciones. Madame Marie Duchamp, directora de Bridges for Africa. Otra foto. Está mostrando a Duchamp reuniéndose con oficiales de inteligencia conocidos. Ella no identificó nuestras necesidades de infraestructura para ayudarnos, sino para espiarnos. Su organización ha estado mapeando la infraestructura africana durante una década, vendiendo esa información al mejor postor. El embajador francés ahora prácticamente corría hacia su automóvil. Pero Troué no había terminado. Estos vehículos se suponía que iban a construir nuestras carreteras. En su lugar, habrían mapeado nuestro país para su explotación. Se suponía que iban a construir nuestros edificios. En cambio, los habrían escuchado para vigilancia. Se suponía que iban a desarrollar nuestra nación. En su lugar, habrían desarrollado inteligencia para nuestros adversarios. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre la multitud. A nuestros socios que proporcionaron estos vehículos, tengo un mensaje. Los vamos a conservar. Los diplomáticos miraron atónitos. No para la construcción, sino como evidencia. Cada dispositivo, cada grabación, cada pedazo de datos será preservado. Algunos irán a nuestro museo de inteligencia para que las futuras generaciones vean cómo opera el colonialismo moderno. Algunos se proporcionarán a los tribunales internacionales como evidencia de espionaje. Y algunos serán estudiados por nuestros ingenieros para que podamos detectar y derrotar futuros intentos. Además, Troué anunció que cualquier empresa involucrada en esta conspiración quedaría permanentemente prohibida de operar en Burkina Faso. Sus activos aquí serán congelados mientras se lleva a cabo la investigación. Su personal tiene 48 horas para abandonar el país. El DCM estadounidense dio un paso al frente. Señor presidente Troué, esto es una acusación grave. Está destruyendo décadas de asociación por lo que podría ser un malentendido. ¿Asociación?, interrumpió Troué. La voz de Troué se alzó por primera vez. ¿Ponen dispositivos de espionaje en equipos de construcción y lo llaman asociación? Graban nuestras conversaciones y lo llaman cooperación. Mapean nuestros recursos para explotación y lo llaman desarrollo. No, señor Patterson. Lo que se está destruyendo hoy no es la asociación. Es la ilusión de una asociación que cubría la explotación. Se volvió hacia la multitud, muchos de los cuales eran ciudadanos burkineses que habían venido a celebrar lo que pensaban que era generosidad internacional. A mis conciudadanos, esta es la razón por la que la soberanía importa. Esta es la razón por la que debemos ser vigilantes. Ellos sonríen mientras espían. Ellos dan mientras toman. Ellos construyen mientras nos espían. Estos vehículos no fueron regalos, fueron caballos de Troya, pero en lugar de soldados, contenían vigilancia. La presentación continuó por otra hora. La doctora Sapor explicó las especificaciones técnicas de cada dispositivo. El coronel Odrago detalló la inteligencia que estos dispositivos podrían haber recopilado.
Los analistas económicos calcularon la pérdida potencial si la operación hubiera tenido éxito, no solo en información robada, sino en negociaciones comprometidas, estrategias expuestas y recursos revelados. La respuesta de los medios internacionales fue inmediata y explosiva. En minutos, los titulares alrededor del mundo anunciaron el escándalo. Los mercados bursátiles reaccionaron al instante. Prometheus Defense Systems perdió el 40% de su valor en una hora. Harmony Construction fue suspendida de la bolsa en Hong Kong. El gobierno francés convocó una reunión de emergencia. Pero las reacciones más interesantes vinieron de otras naciones africanas. En pocas horas, 6 países anunciaron que inspeccionarían todo el equipo donado. Nigeria encontró dispositivos similares en sistemas de purificación de agua donados por la misma organización. Kenia descubrió equipos de vigilancia en dispositivos médicos donados. Ghana halló micrófonos en computadoras educativas proporcionadas por la misma ONG afiliada. El efecto dominó había comenzado. Lo que comenzó como 26 vehículos de construcción en Burkina Faso estaba revelando una red continental de vigilancia. Cada regalo era sospechoso. Cada donación requería inspección. Cada asociación necesitaba escrutinio. De vuelta en el depósito, mientras la multitud se dispersaba y los diplomáticos huían, Troe permaneció entre los 26 vehículos. Eran máquinas impresionantes, poderosas, modernas, capaces de construir grandes cosas. Pero también eran símbolos de cómo operaba la explotación moderna. No a través de cadenas visibles, sino a través de circuitos ocultos. No a través de la ocupación militar, sino a través de la penetración tecnológica. No a través del colonialismo evidente, sino a través de la caridad disfrazada. Moussa Kari, el técnico cuyo descubrimiento había iniciado todo, se acercó a Troe. Señor presidente, ¿qué hacemos ahora con los vehículos? Troe consideró por un momento. Desmóntenlos por completo. Remuevan cada componente extranjero, luego reconstrúyanlos con nuestra propia tecnología. ¿Quieren espiar nuestra construcción? Está bien. Construiremos nuestros propios vehículos con nuestra propia tecnología para nuestros propios fines. Y señor Kari, ahora está al frente de nuestra nueva unidad de tecnología contra inteligencia. Su primer trabajo es entrenar a otros para encontrar lo que usted encontró. Las repercusiones fueron rápidas y dramáticas. El embajador francés fue llamado de regreso a París en 24 horas. El DCM estadounidense fue transferido a otro puesto. El agregado chino desapareció por completo. Los rumores decían que había sido llamado a Pekín para su reeducación. Prometheus Defense Systems enfrentó investigaciones criminales en 12 países. Richard Blackwood fue arrestado en el aeropuerto de Heathrow, tratando de huir a un país sin acuerdo de extradición. Su juicio revelaría aún más sobre la red global de vigilancia oculta en programas de ayuda. La ONG de Marie Duchamp fue cerrada por las autoridades francesas tratando de controlar los daños. Pero la investigación reveló que Bridges for Africa era solo una de docenas de organizaciones similares, todas mapeando la infraestructura africana bajo la apariencia de asistencia al desarrollo. Las empresas tecnológicas involucradas intentaron alegar ignorancia. Eran solo fabricantes, dijeron. No sabían cómo se usarían sus productos. Pero surgieron correos electrónicos que mostraban que habían diseñado específicamente los sistemas de ocultación para evitar la detección. Sabían exactamente lo que estaban construyendo. El impacto diplomático fue severo. Burkina Faso expulsó a 14 diplomáticos identificados como oficiales de inteligencia. Otras naciones africanas siguieron su ejemplo. En un mes, más de 100 oficiales de inteligencia occidentales y chinos, operando bajo cobertura diplomática, fueron expulsados de África. Pero la verdadera victoria fue psicológica. La revelación de que los vehículos de construcción podían ser plataformas de vigilancia cambió la forma en que África veía todas las transferencias de tecnología. Nada podía aceptarse tal cual. Todo requería inspección. La confianza fue reemplazada por la verificación. La Iniciativa de Desarrollo de Infraestructura Global fue expuesta como una organización con operaciones en 22 países. Cada uno de esos países había recibido donaciones similares: vehículos, equipos, tecnología, todos con dispositivos de vigilancia. El valor total de la inteligencia recopilada se estimó en miles de millones. Pero, lo más importante, es que habría proporcionado a las potencias extranjeras un conocimiento completo sobre la infraestructura, los recursos y las capacidades de África. Se violó claramente el derecho internacional, pero el proceso judicial era complejo. ¿Qué tribunales tenían jurisdicción y bajo qué leyes? Las agencias de espionaje involucradas reclamaron inmunidad soberana. Las corporaciones afirmaron que estaban siguiendo directivas gubernamentales. Todos se señalaban unos a otros.
La respuesta de Troe fue crear un tribunal africano para la soberanía económica y tecnológica. Si la ley internacional existente no podía proteger a las naciones africanas del espionaje tecnológico, África crearía sus propios marcos legales. El primer caso sería el de los 26 vehículos de construcción. La evidencia era abrumadora. Cada dispositivo fue catalogado, cada grabación transcrita, cada transmisión rastreada. Los archivos del caso llenaron salas enteras. Expertos legales de toda África contribuyeron a construir una acusación irrefutable. Pero, incluso cuando comenzaron los procedimientos legales, el espionaje continuó por otros medios. Aumentó la vigilancia satelital. Los ciberataques se dirigieron a las redes gubernamentales de Burkina Faso. Se aplicó presión económica mediante la manipulación de los precios de las mercancías. Cada ataque solo demostraba el punto de Troe. Si Burkina Faso era tan irrelevante, ¿por qué tales esfuerzos desesperados para espiarlo? Si los recursos africanos fueran tan insignificantes, ¿por qué esquemas tan elaborados para mapearlos? Si la soberanía no importaba, ¿por qué tanta ira cuando se afirmaba? Los 26 vehículos se convirtieron en símbolos. Los artistas crearon esculturas inspiradas en ellos. Equipos de construcción con ojos y oídos, construyendo con una mano mientras robaban con la otra. Los músicos escribieron canciones sobre regalos que espían y donaciones que engañan. Los escritores redactaron historias sobre caballos de Troya modernos. En las escuelas, los niños aprendieron sobre los spydozers, bulldozers espías. Una lección de precaución sobre cómo revisar los regalos con cuidado. La lección era simple pero profunda. La generosidad podría ocultar una agenda. La caridad podría disimular una conspiración. Y el desarrollo podría disfrazar la dependencia. El análisis técnico de los dispositivos continuó arrojando sorpresas. Algunos contenían tecnología que no se suponía que existiera fuera de las aplicaciones militares. Procesadores cuánticos capaces de descifrar encriptaciones. Sensores que podían detectar minerales a 100 metros bajo tierra. Sistemas de inteligencia artificial que podían predecir patrones de comportamiento a partir de los datos recopilados. Esto planteaba preguntas incómodas. Si tal tecnología existía y se estaba utilizando para espiar a África, ¿qué más se estaba ocultando? ¿Qué otras capacidades poseían las naciones poderosas que no estaban admitiendo? Y lo más importante, ¿qué pensaban hacer con la inteligencia recabada? Los documentos recuperados de Prometheus Defense Systems revelaron la respuesta. La inteligencia no solo estaba destinada al uso gubernamental, estaba siendo vendida a corporaciones. Las empresas mineras sabrían exactamente dónde explorar. Las corporaciones agrícolas sabrían qué tierras atacar. Las empresas tecnológicas comprenderían las necesidades de infraestructura antes que los propios gobiernos. Era una guerra económica disfrazada de caridad. Los vehículos de construcción habrían construido las carreteras que transportaban los recursos, los puentes que facilitaban la explotación, los edificios que albergaban el control extranjero, todo mientras recopilaban inteligencia para hacer que esa explotación fuera más eficiente. El ángulo chino era particularmente interesante. Sus dispositivos no solo estaban recopilando inteligencia, sino que estaban creando dependencias. Los sistemas operativos de los vehículos estaban diseñados para requerir actualizaciones de software chinas. Los sistemas GPS solo funcionaban con satélites chinos. Las herramientas de diagnóstico se conectaban únicamente a servidores chinos. Si los vehículos hubieran sido desplegados, Burkina Faso se habría vuelto tecnológicamente dependiente de China para las capacidades básicas de construcción. Cada carretera construida habría requerido aprobación china. Cada edificio construido habría necesitado software chino. Era colonialismo a través del código. La participación estadounidense era más sutil, pero igualmente insidiosa. Sus dispositivos se centraban en identificar individuos, reconocimiento facial, impresión de voz, análisis de patrones de movimiento. No solo estaban espiando la infraestructura, estaban construyendo perfiles de cada persona que se acercaba a los vehículos. Trabajadores de construcción, funcionarios gubernamentales, personal militar. Cualquiera que trabajara con o cerca de los vehículos habría sido catalogado, analizado y evaluado. La CIA habría sabido más sobre la fuerza laboral de Burkina Faso que su propio gobierno. Esta recolección de inteligencia humana tenía fines específicos: identificar posibles activos para reclutamiento, reconocer futuros líderes para su cooptación, detectar disidentes para su manipulación. Los vehículos de construcción eran, esencialmente, centros móviles de reclutamiento para inteligencia extranjera. La participación alemana, que se reveló más tarde, tenía un enfoque económico. Sus dispositivos se centraban en la inteligencia industrial, capacidades de manufactura,
consumo de energía, patrones de producción. No solo querían saber qué tenía Burkina Faso, sino qué podría producir, competir en o amenazar con respecto a las industrias alemanas. Cada pieza de inteligencia tenía un comprador. Cada trozo de datos tenía valor. Los 26 vehículos de construcción habrían generado cientos de millones en valor de inteligencia, mucho más de lo que costó su donación. Era una inversión, no un regalo. A medida que surgían más detalles, otros países comenzaron sus propias investigaciones. Brasil descubrió dispositivos similares en equipos agrícolas. India encontró sistemas de vigilancia en dispositivos médicos donados. Indonesia desveló tecnología de espionaje en suministros de ayuda para desastres. El patrón era global y sistemático. Las naciones poderosas estaban utilizando la ayuda y la asistencia al desarrollo como coberturas para la recolección de inteligencia. La generosidad estaba camuflada. La caridad era calculada. La ayuda era, en realidad, daño. Las organizaciones internacionales de desarrollo enfrentaron una crisis de credibilidad. ¿Cómo podía alguien confiar en las donaciones ahora? ¿Cómo podían las naciones en desarrollo aceptar ayuda sin sospecha? La revelación de los 26 vehículos había envenenado el pozo de la cooperación internacional. Algunas organizaciones intentaron distanciarse, alegando que no estaban al tanto de las operaciones de inteligencia, pero las investigaciones revelaron que muchas habían sido cómplices, si no directamente involucradas. Habían proporcionado cobertura, facilitado la logística y legitimado la vigilancia. El Banco Mundial realizó una auditoría interna y descubrió que el 15% de los proyectos financiados habían sido comprometidos por agencias de inteligencia. La infraestructura construida con préstamos de desarrollo había sido espiada durante su construcción. La tecnología proporcionada a través de programas de ayuda contenía puertas traseras. Incluso los programas de capacitación fueron infiltrados para identificar y reclutar activos. Las Naciones Unidas iniciaron una investigación sobre sus propias donaciones de equipos. Los resultados fueron devastadores. El equipo de mantenimiento de la paz contenía dispositivos de vigilancia. Los suministros para los campamentos de refugiados incluían tecnología de rastreo. Incluso los envíos de ayuda alimentaria se habían utilizado para mapear las redes de distribución que revelaban los movimientos de la población y las estructuras sociales. El escándalo llegó a los niveles más altos de gobernanza internacional. Presidentes y primeros ministros afirmaron ignorancia, pero las agencias de inteligencia no operan sin supervisión. Alguien había aprobado estas operaciones. Alguien los había financiado. Alguien había decidido que espiar al mundo en desarrollo era aceptable. En Burkina Faso, los 26 vehículos permanecían en un almacén asegurado, despojados de sus dispositivos de vigilancia, pero conservados como evidencia. Los ingenieros los estudiaron, aprendiendo cómo se había evitado la detección, cómo se había desviado la energía, cómo se había transmitido la información. Cada lección aprendida mejoraba la capacidad de Burkina Faso para detectar futuros intentos. La unidad de tecnología contra inteligencia que Kari ahora encabezaba creció rápidamente. Se entrenaron jóvenes técnicos para inspeccionar todo. Cada donación, cada regalo, cada pieza de equipo que entraba al país. Nada era aceptado sin un examen exhaustivo. Esta vigilancia dio frutos repetidamente. Se encontraron dispositivos de vigilancia en ambulancias donadas, autobuses escolares e incluso semillas agrícolas que contenían diminutos chips de rastreo. El intento de espiar a Burkina Faso no había terminado con la exposición de los 26 vehículos. Simplemente se había vuelto más sutil. Pero cada descubrimiento fortaleció la posición de Burkina Faso. Cada dispositivo expuesto era evidencia de una agresión continua. Cada herramienta de espionaje revelada justificaba una mayor vigilancia. El impacto económico fue significativo pero manejable. Sí, se recortó algo de ayuda. Sí, algunas inversiones fueron retiradas. Pero el valor de la inteligencia que se había prevenido superó con creces cualquier asistencia perdida. Burkina Faso había evitado convertirse en un libro abierto para sus explotadores. Además, surgieron nuevas asociaciones con naciones que respetaban la soberanía. Países que también habían sido víctimas de espionaje tecnológico se acercaron para cooperar. Comenzó a formarse la Alianza de los Vigilados, compartiendo técnicas de detección y tecnologías defensivas. Los procedimientos legales continuaron durante años. La Corte Africana para la Soberanía Económica y Tecnológica escuchó el testimonio de cientos de testigos. Las pruebas presentadas llenaron almacenes. El veredicto, cuando finalmente llegó, fue histórico. Prometheus Defense Systems fue declarada culpable de agresión tecnológica y espionaje económico. A la empresa se le ordenó pagar 2.000 millones en daños,
$100 millones por cada uno de los 26 vehículos que perdieron valor de desarrollo. Richard Blackwood recibió una sentencia de 20 años en ausencia. Harmony Construction fue condenada por violación de soberanía, mediante la creación de dependencias tecnológicas. China se negó a reconocer la autoridad del tribunal, pero el veredicto se mantuvo. Las empresas tecnológicas chinas se vieron prohibidas en gran parte de África. Bridges for Africa y sus organizaciones afiliadas fueron declaradas empresas criminales. Marie Duchamp fue sentenciada a 15 años por espionaje. El gobierno francés, avergonzado por las revelaciones, pagó compensación para evitar la divulgación adicional de las operaciones de inteligencia. Pero la verdadera victoria no fue legal ni financiera. Fue psicológica y tecnológica. Burkina Faso había demostrado que el espionaje moderno podía ser detectado, expuesto y derrotado. La suposición de que las naciones en desarrollo eran objetivos fáciles para la vigilancia fue destruida. El museo que finalmente se construyó para albergar los 26 vehículos se convirtió en un sitio de peregrinaje para aquellos interesados en la soberanía tecnológica. Cada vehículo fue exhibido con sus dispositivos de vigilancia visibles, mostrando a los visitantes exactamente cómo se había ocultado el espionaje y cómo se había descubierto. Los niños de las escuelas vinieron a aprender sobre las amenazas modernas a la soberanía. Los ingenieros vinieron a estudiar técnicas de ocultación. Los diplomáticos vinieron a entender cómo la caridad podía ocultar una conspiración. Los vehículos que se pensaban para espiar se convirtieron en maestros del contraespionaje. Una sección del museo exhibió la inteligencia real que había sido recopilada antes de que los dispositivos fueran descubiertos. Los visitantes podían escuchar sus propias conversaciones grabadas por los vehículos. Podían ver mapas de las instalaciones en las que trabajaban. Podían observar los patrones de movimiento de las personas seguidas por los sistemas GPS. La comprensión visceral de lo que significaba la vigilancia, de que cada palabra podía ser grabada, cada movimiento rastreado, cada actividad analizada, cambió la forma en que la gente pensaba sobre la tecnología y la soberanía. Ya no era abstracto, era personal. La cobertura de los medios internacionales continuó durante meses. Se produjeron documentales. Se escribieron libros. Los estudios académicos analizaron cómo se concibió, ejecutó y, finalmente, expuso la operación. Los 26 vehículos se convirtieron en uno de los casos de espionaje más estudiados de la historia. Pero para Trouet, la lección fue más simple. En la apertura del museo, dijo: estos vehículos nos enseñan que la soberanía no se otorga, se defiende. No solo en las fronteras, sino en los almacenes. No solo con armas, sino con multímetros. No solo por soldados, sino por técnicos. Musa Kari, un mecánico simple, protegió nuestra soberanía de manera más efectiva de lo que cualquier ejército podría haberlo hecho. Karae, ahora reconocido como un héroe nacional, habló sobre su descubrimiento. Solo noté algo raro. El consumo de combustible no coincidía. Eso es todo. Pero me habían entrenado para confiar en mis instintos, para cuestionar anomalías, para investigar discrepancias. Ese entrenamiento salvó a nuestra nación de 20 años de vigilancia. Los efectos de su descubrimiento continuaron durante décadas. La exposición de los 26 vehículos condujo a la creación de nuevas leyes internacionales que regulaban la transferencia de tecnología. La doctrina de la transparencia tecnológica requería que todas las donaciones de equipos fueran abiertas a inspección, que todo software fuera de código abierto y que todo hardware fuera verificable. Los países que rechazaban estos estándares se encontraban aislados. Si no permitías inspección, se asumía que estabas espiando. Si insistías en sistemas cerrados, se sospechaba de vigilancia. La carga de la prueba había cambiado. Ahora los donantes debían demostrar que sus regalos no eran amenazas. Las agencias de inteligencia que habían llevado a cabo estas operaciones tuvieron que reestructurarse por completo. El modelo antiguo de ocultar vigilancia y ayuda estaba muerto. La nueva realidad requería enfoques más sutiles, pero África también estaba vigilando esos. El juego había cambiado fundamentalmente para las corporaciones involucradas. El escándalo fue devastador. Prometheus Defense Systems nunca se recuperó. Finalmente se desmanteló y se vendió en partes. Harmony Construction perdió todos sus contratos en África. Los contratistas de defensa que habían suministrado la tecnología de vigilancia enfrentaron demandas y sanciones. Pero surgieron nuevas empresas fundadas en principios de transparencia y soberanía. Empresas tecnológicas africanas construyeron equipos de construcción sin puertas traseras, software de código abierto que no podía ocultar vigilancia, hardware transparente que podía ser completamente inspeccionado. Los 26 vehículos habían desencadenado un renacimiento tecnológico en África.
La necesidad de detectar vigilancia creó una gran especialización en electrónica. La exigencia de verificar equipos desarrolló capacidades de inspección. La determinación de prevenir futuros espionajes construyó tecnologías defensivas. 20 años después, los países africanos exportaban tecnología de contravigilancia al mundo. El continente que había sido objetivo de espionaje se convirtió en líder en prevenirlo. Los estudiantes se habían convertido en los maestros. Los vehículos de construcción, después de ser estudiados y despojados de toda tecnología extranjera, fueron reconstruidos con sistemas de diseño africano. Finalmente construyeron carreteras que no eran monitoreadas, puentes que no tenían micrófonos, edificios que no eran vigilados. Cada estructura construida con estos vehículos llevaba una placa. Construido por vehículos que intentaron espiar, pero nos enseñaron a ver. Fue un recordatorio de que la vigilancia es permanente, que la soberanía requiere defensa constante, que los regalos pueden ser amenazas y las donaciones pueden ser peligrosas. Los niños que crecieron después de la revelación de los 26 vehículos pensaban de manera diferente sobre la tecnología. No aceptaban cajas negras. Exigían transparencia. Cuestionaban las actualizaciones. Verificaban el hardware. Habían aprendido que la tecnología no es neutral. Lleva las intenciones de sus creadores. Este escepticismo no era paranoia. Era sabiduría. Cuando llegó la siguiente generación de donaciones, computadoras cuánticas, biotecnología, sistemas de inteligencia artificial, estaban preparados. Cada circuito fue examinado. Cada algoritmo analizado, cada capacidad verificada. Algunos lo llamaron una precaución excesiva, pero luego se descubriría otra red de vigilancia, otra operación de espionaje expuesta, otra violación de soberanía prevenida. Cada validación justificaba la vigilancia. La frase 26 vehículos se convirtió en una abreviatura para la vigilancia oculta, la explotación disfrazada, la caridad que ocultaba una conspiración. Cuando alguien decía revisen por 26, querían decir inspeccionar en busca de agendas ocultas, buscar propósitos ocultos, verificar la verdadera intención. En las escuelas de inteligencia de todo el mundo, el caso se estudió como un fracaso y un éxito. Un fracaso en seguridad operativa. Los dispositivos fueron descubiertos, pero un éxito en que fue la observación aleatoria de un técnico, alerta la que los expuso. Sin la diligencia de Carey, la operación habría tenido éxito. Esto llevó a una nueva doctrina en los servicios de inteligencia. El eslabón más débil no era la tecnología, sino la humanidad. Alguien siempre notaría anomalías. Alguien siempre cuestionaría discrepancias. Alguien siempre investigaría irregularidades. El factor humano que la tecnología se suponía debía eliminar se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Para Burkina Faso, los 26 vehículos fueron transformadores, no en construcción, sino en conciencia. La nación que casi fue vigilada hasta la sumisión, en cambio, se convirtió en soberana a través de la sospecha. Los vehículos destinados a espiar les enseñaron a ver. A medida que se acercaba el 40º aniversario del descubrimiento, el último de los vehículos originales aún estaba operativo. Completamente reconstruido con tecnología funcional, fue utilizado para un último proyecto. Construir un instituto de tecnología donde la siguiente generación aprendería a proteger la soberanía a través de la innovación. En la ceremonia de inicio de la construcción, Troué, ahora anciano pero aún agudo, operó el vehículo él mismo. Al mover la primera tierra, dijo: este vehículo una vez contenía dispositivos destinados a robar nuestro futuro. Ahora construye el lugar donde crearemos ese futuro nosotros mismos. Esa es la diferencia entre soberanía y vigilancia. Uno construye, el otro roba. La multitud aplaudió, pero el verdadero aplauso vino desde todo África, donde se estaban construyendo institutos similares, donde la soberanía se estaba defendiendo, donde la tecnología se estaba democratizando. Los 26 vehículos habían intentado crear dependencia. En cambio, habían creado independencia. La historia podría haber terminado de manera diferente. Los vehículos podrían haberse desplegado. La vigilancia podría haber tenido éxito. La inteligencia podría haberse recopilado. Burkina Faso podría haber pasado a ser transparente para sus explotadores. Cada movimiento observado, cada palabra registrada, cada recurso mapeado. Pero un técnico notó un consumo de combustible inusual. Una persona cuestionó una anomalía. Una investigación reveló una conspiración. Y de ese único descubrimiento, un continente aprendió a defenderse del imperialismo tecnológico moderno. Los 26 vehículos de construcción ahora descansan en museos, escuelas e institutos de todo Burkina Faso. Testimonio silencioso de un intento de vigilancia y una soberanía exitosa.
Se suponía que debían construir carreteras mientras robaban secretos. En su lugar, construyeron conciencia mientras revelaban intenciones. Cada persona que los ve entiende que la soberanía no es abstracta, es técnica. No es solo política, es tecnológica. No se otorga, se defiende. Y a veces esa defensa comienza con un técnico llamado Musa Kari, notando que un bulldozer está usando demasiado combustible. Los donantes pensaron que eran astutos, ocultando vigilancia y caridad, disimulando espionaje en equipos de construcción, disfrazando explotación como desarrollo. Pensaron que nadie miraría dentro de sus regalos. Nadie cuestionaría su generosidad. Nadie descubriría su conspiración. Se equivocaron. Subestimaron la vigilancia, la inteligencia y la determinación africanas. Supusieron que la superioridad tecnológica significaba vigilancia exitosa. Creyeron que los dispositivos ocultos significaban espionaje no detectado. Pero la tecnología no es magia, es creación humana. Y los humanos, no importa lo cuidadosos que sean, dejan rastros. Los 26 vehículos fueron descubiertos porque los humanos los construyeron. Los humanos los desplegaron. Y los humanos notaron sus anomalías. La mayor red de vigilancia jamás concebida fue derrotada por la observación humana. El informe final sobre el incidente, clasificado durante 20 años pero finalmente liberado, reveló todo el alcance de lo que se había planeado. Los 26 vehículos de construcción fueron solo la fase 1. La fase 2 habría involucrado equipos agrícolas, tractores que mapeaban la composición del suelo mientras identificaban depósitos minerales, cosechadoras que grababan conversaciones mientras recolectaban cultivos, sistemas de riego que monitoreaban el uso del agua mientras rastreaban movimientos de población. La fase 3 era equipo médico, ambulancias que registrarían los datos de los pacientes mientras mapeaban vulnerabilidades de salud, máquinas de rayos X que almacenarían información biométrica mientras proporcionaban diagnósticos, herramientas quirúrgicas que recolectarían muestras genéticas mientras se salvaban vidas. La violación de la soberanía habría alcanzado la violación de los cuerpos. La fase 4, la más ambiciosa, involucraba tecnología educativa. Computadoras que monitorearían el pensamiento de los estudiantes mientras proporcionaban lecciones. Tabletas que seguirían los patrones de lectura mientras entregaban libros de texto. Pizarras inteligentes que grabarían las discusiones en clase mientras facilitaban la enseñanza. No solo planeaban espiar el presente, planeaban moldear el futuro. La inversión total en esta operación había superado los 500 millones. 5 agencias de inteligencia colaboraron. Docenas de corporaciones participaron. Cientos de técnicos construyeron los dispositivos. Todo para espiar a un país que consideraban demasiado pobre para importar, pero demasiado rico en recursos para ignorar. Pero Burkina Faso había importado, había notado, había investigado, había expuesto. Y al hacerlo, no solo se había salvado a sí mismo, sino que había salvado a docenas de otras naciones de un destino similar. Los 26 vehículos descubiertos en Burkina Faso habían prevenido que miles de dispositivos de vigilancia fueran desplegados en otros lugares. El precedente legal establecido por el caso cambió la ley internacional. Se estableció el principio de soberanía tecnológica. Las naciones tienen el derecho de inspeccionar, rechazar o modificar cualquier tecnología dentro de sus fronteras. Ya no se permitiría a los donantes imponer sistemas de caja negra. Ya no se permitiría a las corporaciones exigir equipos no inspeccionados. Ya no se permitiría a las agencias de inteligencia esconderse tras la caridad. Este cambio tuvo implicaciones profundas. Los países que habían basado su política exterior en el dominio tecnológico tuvieron que reconsiderarlo. La suposición de que la tecnología avanzada significaba ventaja automática fue destruida. Si un país podía inspeccionar y entender la tecnología, la superioridad se volvía temporal. El impacto educativo fue generacional. Los niños que aprendieron sobre los 26 vehículos crecieron entendiendo que la tecnología llevaba política, que el código contenía ideología, que el hardware tenía agendas. Se convirtieron en ciudadanos que cuestionaban actualizaciones, verificaban sistemas y exigían transparencia. Las universidades crearon nuevos departamentos enfocados en la soberanía tecnológica. Los estudiantes aprendieron no solo cómo usar la tecnología, sino cómo entenderla. No solo cómo operar sistemas, sino cómo inspeccionarlos. No solo cómo aceptar innovaciones, sino cómo verificar sus propósitos. El método Compare, nombrado en honor al técnico que descubrió el primer dispositivo, se convirtió en entrenamiento estándar. Enfatizaba la detección de anomalías, la investigación sistemática y la denuncia sin miedo. El método había salvado a Burkina Faso. Ahora, estaba salvando a otros. Los países del sur global
comenzaron a exigir auditorías de soberanía para toda la tecnología importada. Estas auditorías no solo se limitaban a la funcionalidad, sino que examinaban el propósito, iban más allá de la operación para investigar la intención, y superaban el rendimiento para verificar la lealtad. La tecnología ya no se confiaba por defecto. Este cambio creó nuevas industrias. La verificación de soberanía se convirtió en una profesión. Los auditores de tecnología se volvieron esenciales. La seguridad a través de la transparencia se convirtió en un modelo de negocio. El intento de espionaje había creado una economía de contravigilancia. Las empresas que se adaptaron a esta nueva realidad prosperaron. Aquellas que proporcionaban sistemas de código abierto, hardware transparente y software verificable encontraron mercados ansiosos. La confianza, antes asumida, ahora tenía que ser ganada y probada. Las empresas que podían probar su confiabilidad prosperaron. Pero las viejas potencias no se rindieron. Si no podían espiar a través de los vehículos de construcción, lo intentarían por otros medios. Aumentó la vigilancia satelital. Se intensificaron los ciberataques. La presión económica se multiplicó. El juego continuó, pero con reglas diferentes. Sin embargo, cada intento solo validaba la vigilancia de Burkina Faso. Si el país era tan irrelevante, ¿por qué tales intentos desesperados de espiarlo? Si los recursos eran tan inútiles, ¿por qué tales esquemas elaborados para mapearlos? Si la soberanía no importaba, ¿por qué tanta ira cuando se afirmaba? La respuesta era simple. Burkina Faso tenía algo más valioso que minerales o recursos. Había demostrado que la vigilancia podía ser derrotada, que la soberanía podía ser mantenida, que David aún podía derrotar a Goliat si David prestaba atención. Los 26 vehículos se convirtieron en símbolos no solo de vigilancia intentada, sino de resistencia exitosa. Aparecieron en monedas, en monumentos, en arte. Representaron el momento en que Burkina Faso dijo no a ser observado, no a ser mapeado, no a ser controlado. Pero también representaron algo más grande: la democratización de la tecnología. Ya no era la tecnología avanzada un monopolio de las naciones poderosas. Ya no era la vigilancia el privilegio del imperio. Ya no era la soberanía limitada a aquellos con satélites. Los vehículos de construcción, despojados de sus dispositivos de vigilancia y reconstruidos con tecnología soberana, finalmente construyeron lo que se suponía que debían construir. Carreteras que conectaban comunidades, puentes que cruzaban ríos, edificios que albergaban servicios. Pero construyeron algo más: la confianza en que la tecnología podía servir en lugar de vigilar. Cada proyecto completado con estos vehículos llevaba un significado especial. Esto no era solo infraestructura, era infraestructura soberana. No solo desarrollo, sino desarrollo independiente. No solo construcción, sino construcción libre de vigilancia. El impacto en las relaciones internacionales fue permanente. La confianza, una vez rota, no se podía reconstruir fácilmente. Los países que habían sido sorprendidos espiando vieron sus reputaciones permanentemente dañadas. El poder blando que habían cultivado durante décadas a través de la ayuda se evaporó con la revelación de la vigilancia. Nuevas relaciones surgieron basadas en principios diferentes. La transferencia de tecnología requería código fuente. La donación de equipos requería derechos de inspección. La asistencia al desarrollo requería transparencia. El viejo modelo de caridad opaca estaba muerto. Algunos académicos occidentales argumentaron que esto era excesivo, que ralentizaría el desarrollo, que reduciría la ayuda. Pero las pruebas sugerían lo contrario. El desarrollo se aceleró cuando los países podían confiar en la tecnología. La ayuda se volvió más efectiva cuando sus propósitos eran claros. El progreso aumentó cuando la soberanía fue respetada. Los 26 vehículos habían enseñado al mundo que el verdadero desarrollo requería una verdadera asociación, que la ayuda genuina requería verdadera transparencia, que la ayuda auténtica requería respeto genuino. El intento de espionaje había revelado los requisitos para una cooperación real. A medida que la historia de los 26 vehículos pasaba a la historia, sus lecciones seguían siendo actuales. Cada nueva tecnología traía nuevas posibilidades de vigilancia: inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología. Cada una traía el potencial de observación, control, manipulación. Pero cada una también enfrentaba el escrutinio nacido de los 26 vehículos. Cada sistema de IA era examinado en busca de puertas traseras. Cada computadora cuántica era inspeccionada en busca de interceptaciones. Cada dispositivo biotecnológico era analizado para detectar recopilación de datos. La vigilancia se había convertido en permanente. Los niños que crecieron sabiendo sobre los 26 vehículos pensaban de manera diferente sobre el mundo. Comprendían que los regalos podían ser amenazas,
que la caridad podía ocultar una conspiración, que el desarrollo podía disfrazar la dependencia. Pero también entendían que la vigilancia podía revelar la verdad, que la investigación podía exponer complots, que la soberanía podía ser defendida. Se convirtieron en adultos que construyeron su propia tecnología, crearon sus propios sistemas, desarrollaron sus propias soluciones, no en aislamiento, sino en cooperación honesta, no en dependencia, sino en interdependencia, no en vigilancia, sino en soberanía. El Museo de los 26 Vehículos se expandió a lo largo de los años, añadiendo nuevas secciones a medida que nuevos intentos de vigilancia eran descubiertos y derrotados. Cada exhibición mostraba la evolución, cómo la vigilancia se volvió más sutil, cómo la detección se volvió más precisa, cómo el juego continuó con una sofisticación creciente. Pero los 26 vehículos originales seguían siendo el centro de atención, la historia fundacional, el momento en que todo cambió. Visitantes de todo el mundo acudían a verlos, para entender cómo el equipo de construcción podía contener una conspiración, cómo una donación podía ocultar la dominación, cómo la observación de un solo técnico podía salvar una nación. Musa Kari, en sus últimos años, estableció una fundación para entrenar a técnicos en países en desarrollo. El instituto, Compare para la Vigilancia Tecnológica, proporcionaba capacitación gratuita a cualquier persona que quisiera aprender a detectar vigilancia, verificar sistemas y proteger la soberanía. En la inauguración del instituto, Kari dijo: «Solo era un mecánico que notó algo raro, pero me habían entrenado para confiar en mis observaciones, investigar anomalías y reportar descubrimientos. Ese entrenamiento salvó a mi nación. Ahora ofrecemos ese entrenamiento para salvar a otros». Los graduados del instituto se extendieron por todo el mundo, llevando con ellos las habilidades para detectar vigilancia y el coraje para exponerla. Encontraron vigilancia en ciudades inteligentes, en monedas digitales, en sistemas de salud, en plataformas educativas. Cada descubrimiento evitó la explotación. Cada exposición protegió la soberanía. Los 26 vehículos habían iniciado un movimiento que no podía ser detenido. El movimiento por la soberanía tecnológica, por el desarrollo transparente, por la cooperación respetuosa. El movimiento que decía que las naciones tenían el derecho de saber qué hacía la tecnología, no solo lo que parecía hacer. El presidente Trué, reflexionando sobre el descubrimiento décadas después, observó: «Pensaron que nos estaban dando herramientas para construir carreteras. En realidad, nos estaban dando herramientas para construir conciencia. Pensaron que nos estaban proporcionando equipos para la construcción. En realidad, nos estaban proporcionando pruebas para la condena. Pensaron que nos estaban donando vehículos. En realidad, nos estaban donando nuestra independencia». La conspiración había sido sofisticada, cara y casi exitosa, pero fracasó debido a algo simple: la conciencia humana. Un técnico notó un consumo inusual de combustible. Un presidente exigió una investigación. Una nación se negó a aceptar la vigilancia. Los 26 vehículos de construcción ahora se erigen como monumentos a la vigilancia. Se suponía que debían construir infraestructura mientras robaban soberanía. En cambio, construyeron conciencia mientras revelaban la verdad. Se suponía que debían construir carreteras mientras realizaban vigilancia. En cambio, construyeron conciencia mientras realizaban educación. La historia termina donde comenzó, con máquinas que no eran lo que parecían. Pero ahora todos saben mirar más de cerca, cuestionar más, investigar más a fondo. Los 26 vehículos no solo fracasaron en espiar a Burkina Faso. Ellos enseñaron al mundo cómo ver la vigilancia, cómo detectar el engaño, cómo defender la soberanía. Y en esa enseñanza radica su verdadero valor. No en la construcción que podrían haber realizado, sino en la conciencia que crearon. No en las carreteras que podrían haber construido, sino en la resistencia que inspiraron. No en el desarrollo que prometieron, sino en la independencia que provocaron. Los rastreadores GPS y los micrófonos ya no están, exhibidos en museos como artefactos de una explotación fallida. Pero la conciencia que crearon permanece, transmitida de generación en generación, una herencia permanente de vigilancia. Los 26 vehículos intentaron espiar a Burkina Faso. En su lugar, enseñaron a Burkina Faso y al mundo cómo ver. La lección se extendió más allá de la tecnología hacia todos los aspectos de las relaciones internacionales. Cuando las compañías farmacéuticas ofrecían vacunas gratuitas, los países ahora exigían ver la formulación completa. Cuando las corporaciones agrícolas proporcionaban semillas, las naciones requerían secuencias genéticas y capacidades reproductivas. Cuando los gigantes tecnológicos ofrecían plataformas gratuitas, los gobiernos insistían en ver el código fuente.
La era de la aceptación ciega terminó con esos 26 vehículos estacionados en un depósito polvoriento en Ouagadougou. 5 años después del descubrimiento, algo notable ocurrió. Un denunciante dentro de Prometheus Defense Systems se puso en contacto con el Servicio de Inteligencia de Burkina Faso. La doctora Jennifer Hayes, que había sido la ingeniera principal en el proyecto de vigilancia, no pudo vivir con lo que había hecho. Llegó a Ouagadougou con discos duros que contenían no solo información sobre los 26 vehículos, sino sobre todas las operaciones similares que Prometheus había realizado a nivel mundial. Los datos eran asombrosos. Más de 500 operaciones en 89 países. Equipos agrícolas en Brasil, ocultando dispositivos para mapear los recursos del Amazonas. Equipos médicos en India que contenían sistemas para recolectar datos genéticos. Tecnología educativa en Nigeria, integrando algoritmos de perfilado psicológico. Bombas de agua en Bangladesh que monitoreaban los movimientos de la población. Cada pieza de ayuda había sido un caballo de Troya. La doctora Hayes se sentó frente a Troué en una sala segura, sus manos temblando mientras explicaba. Nos decíamos a nosotras mismas que estábamos protegiendo los intereses occidentales. Nos decíamos que era por seguridad. Pero cuando vi las imágenes de esos vehículos siendo despojados, cuando vi la traición en los ojos de las personas que pensaban que recibían ayuda, me di cuenta de que no estábamos protegiendo nada. Estábamos violando todo, reveló el aspecto más escalofriante. Los datos no solo se estaban recopilando, se estaban armando. Los movimientos de la población se analizaban para predecir disturbios sociales. Los mapas de recursos se estaban utilizando para manipular los mercados de productos básicos. Los datos genéticos se estudiaban en busca de vulnerabilidades biológicas. La vigilancia no era una observación pasiva, era una preparación activa para la explotación. Hay una sala en Maryland, susurró, donde los analistas se sientan viendo las transmisiones de los equipos que hemos donado a nivel mundial. La llaman la sala del regalo. Se ríen de ello, de lo generosos que somos con nuestros regalos que siguen dándoles inteligencia. Troué le preguntó por qué había decidido presentarse ahora. Su respuesta fue simple. Mi hija tiene 8 años. Me preguntó qué hago en el trabajo. Le dije que ayudo a mantener a las personas seguras. Ella preguntó, ¿seguras de qué? Y me di cuenta de que no podía responder. No estábamos manteniendo a nadie a salvo de nada. Estábamos haciendo que todos estuvieran inseguros a causa de nosotros. La información proporcionada por la doctora Hayes llevó a una segunda ola de descubrimientos. Países que pensaban que habían limpiado su tecnología encontraron capas más profundas de vigilancia. Los dispositivos no solo estaban ocultos, sino que estaban anidados. Vigilancia dentro de vigilancia, copias de seguridad dentro de copias de seguridad. Si se descubría y eliminaba una capa, otra se activaba. Indonesia descubrió que los sistemas de alerta temprana de tsunamis donados en realidad estaban monitoreando sus movimientos navales. Perú descubrió que los sensores sísmicos estaban mapeando depósitos minerales. Filipinas descubrió que el equipo de seguimiento de tifones estaba interceptando comunicaciones militares. Cada desastre natural había sido utilizado como cobertura para la recolección de inteligencia. La revelación causó un cambio fundamental en la forma en que el mundo en desarrollo veía la transferencia de tecnología. La suposición se invirtió. En lugar de asumir que la tecnología era útil a menos que se demostrara lo contrario, ahora se asumía que era dañina a menos que se demostrara lo contrario. Cada placa de circuito se volvía sospechosa. Cada actualización de software era una amenaza potencial. Cada donación requería meses de verificación. Esto creó una oportunidad inesperada. Los países que habían sido importadores de tecnología se convirtieron en innovadores por necesidad. Si no podías confiar en la tecnología extranjera, tenías que crear la tuya propia. Si no podías aceptar donaciones, tenías que crear soluciones. La vigilancia había forzado la autosuficiencia, y la autosuficiencia había fomentado la innovación. Burkina Faso lideró esta transformación. El Instituto Nacional de Tecnología, construido donde se habían inspeccionado los 26 vehículos, se convirtió en un centro de innovación. Los estudiantes que llegaron para aprender técnicas de detección se quedaron a desarrollar alternativas. Los ingenieros que llegaron para entender la vigilancia permanecieron para crear sistemas soberanos. En una década, Burkina Faso estaba exportando tecnología verificada, transparente y libre de vigilancia. El estándar Burkina se convirtió en una certificación que garantizaba que el equipo no contenía dispositivos ocultos, puertas traseras ni capacidades de vigilancia. Los productos con esta certificación exigían precios premium de países que habían aprendido el costo de los regalos gratuitos. El modelo económico se invirtió.
En lugar de aceptar equipos donados que robaban datos por un valor de miles de millones, los países compraban equipos certificados que protegían la soberanía. El costo inicial era más alto, pero el valor a largo plazo y los recursos protegidos, la información asegurada y la independencia mantenida eran incalculables. Ototra Hayes, que había recibido asilo en Burkina Faso, estableció el Centro para la Tecnología Ética. Trabajó con excolegas que también se habían disgustado con las operaciones de vigilancia, creando tecnologías que servían en lugar de vigilar. Su lema era, nada oculto, todo verificado. El primer producto del centro fue revolucionario. Un dispositivo de detección que podía identificar equipos de vigilancia en cualquier tecnología. El Hayes Scanner, como se le conoció, podía encontrar circuitos ocultos, identificar códigos sospechosos y detectar transmisiones encubiertas. En cuestión de meses, cada gobierno quería uno. Pero el centro los ofreció de manera gratuita con una condición. Todo lo descubierto tenía que ser divulgado públicamente. Nada de hallazgos secretos, nada de descubrimientos ocultos, nada de vigilancia clasificada. Si se encontraba tecnología de espionaje, el mundo debía saberlo. La transparencia como un arma contra la vigilancia. Las principales potencias resistieron inicialmente, amenazando con sanciones a los países que usaran el Hayes Scanner. Pero la amenaza salió mal. Los países que se negaban a escanear su tecnología eran asumidos como si estuvieran ocultando vigilancia. La elección se volvió simple: escanear y divulgar o ser vistos como cómplices en el espionaje. Las divulgaciones fueron devastadoras. Un solo mes de escaneo reveló dispositivos de vigilancia en más de 10.000 piezas de equipo a nivel mundial. Máquinas de resonancia magnética en hospitales que fotografiaban a todos los que ingresaban. Computadoras escolares que grababan todo lo escrito. Drones agrícolas que mapeaban instalaciones militares mientras realizaban un censo de cultivos. Cada descubrimiento fortaleció el movimiento por la soberanía tecnológica. Se formaron alianzas regionales, no políticas, sino técnicas. Los países compartían técnicas de detección, desarrollaban estándares conjuntos y creaban defensas colectivas contra la vigilancia. La Alianza Tecnológica Sur-Sur se volvió más poderosa que los bloques políticos tradicionales. El primer gran logro de la alianza fue el Protocolo de Tecnología Abierta. Todos los miembros acordaron usar solo tecnología que pudiera ser completamente inspeccionada, comprendida en su totalidad y controlada íntegramente por el usuario. Nada de cajas negras, nada de sistemas propietarios, nada de código no examinable. Esto parecía imposible de implementar, pero la necesidad impulsó la innovación. En un plazo de 5 años, los miembros de la alianza habían desarrollado alternativas para cada plataforma tecnológica importante. Sistemas operativos de código abierto que superaban a Windows, hardware transparente que igualaba a los procesadores Intel, redes verificables que superaban la infraestructura de Internet existente. La ironía era profunda. El intento de crear dependencia tecnológica a través de la vigilancia había creado independencia tecnológica a través de la innovación. El esfuerzo por hacer que los países necesitaran tecnología occidental los había hecho superarla. El plan para mantener a las naciones subordinadas las había hecho soberanas. Los 26 vehículos, ahora distribuidos en museos de todo Burkina Faso, se convirtieron en herramientas de enseñanza. Los estudiantes de ingeniería los desmontaban y volvían a ensamblar, aprendiendo tanto técnicas de vigilancia como métodos de detección. Cada clase que se graduaba podía identificar dispositivos ocultos que las generaciones anteriores habrían pasado por alto. Una estudiante, Aminata Diallo, hizo un descubrimiento que cambió todo. Mientras examinaba la colocación de micrófonos en un vehículo, se dio cuenta de que el diseño acústico no solo era para grabar, era para mapear. La disposición de los micrófonos podía crear modelos tridimensionales de cualquier espacio en el que el vehículo operara. Los sitios de construcción se mapearían en detalle que ningún satélite podría lograr. Esto llevó a una revisión de todo el equipo de vigilancia previamente descubierto. Las cámaras no solo estaban observando, estaban midiendo. El GPS no solo estaba rastreando, estaba realizando un levantamiento. Los sensores no solo estaban detectando, estaban analizando. Cada dispositivo tenía múltiples propósitos, cada uno más invasivo que el anterior. El impacto psicológico de estos descubrimientos fue profundo. La confianza ya dañada se destruyó por completo. La revelación de que cada regalo tenía múltiples propósitos ocultos, que cada donación contenía capas de vigilancia, que cada programa de ayuda ocultaba operaciones de inteligencia, destruyó lo que quedaba de fe en la asistencia internacional. Pero de esta destrucción surgió la construcción. Si no podías confiar en los demás, tenías que confiar en ti mismo.
Si no podías aceptar ayuda, tenías que ayudarte a ti mismo. Si no podías recibir tecnología, tenías que crearla. La destrucción de la confianza se convirtió en la construcción de la capacidad. El modelo de Burkina Faso se extendió por los continentes. Los países latinoamericanos comenzaron sus propios programas de detección. Las naciones asiáticas desarrollaron tecnologías autóctonas. Incluso algunos países europeos, al descubrir que también estaban siendo vigilados por sus aliados, se unieron al movimiento por la soberanía tecnológica. El participante más inesperado fue Alemania. Después de descubrir que el equipo estadounidense en hospitales alemanes estaba recopilando datos de pacientes, el gobierno alemán anunció que se uniría al protocolo de tecnología abierta. El primer país desarrollado en priorizar la transparencia sobre la capacidad, la soberanía sobre la superioridad. Esto creó una cascada. Si Alemania podía admitir que estaba siendo vigilada y tomar medidas, ¿por qué no otros? El orgullo dio paso al pragmatismo. La seguridad nacional se amplió para incluir la soberanía tecnológica. La definición de defensa ahora incluía la detección de vigilancia. Las agencias de inteligencia que habían llevado a cabo estas operaciones enfrentaron una crisis existencial. Sus métodos expuestos, sus herramientas detectadas, sus propósitos revelados, tuvieron que reestructurarse fundamentalmente. El antiguo modelo de observación oculta estaba muerto. La nueva realidad requería enfoques diferentes. Algunos se adaptaron y se volvieron legítimos. Si no podías espiar en secreto, competías abiertamente. Si no podías vigilar a escondidas, negociabas con transparencia. Si no podías ocultar capacidades, demostrabas superioridad. El juego cambió de engaño a competencia. Pero otros se aferraron a sus métodos, desarrollando vigilancia aún más sofisticada, ocultación más profunda, operaciones más complejas. La guerra entre vigilancia y soberanía se intensificó. Cada lado desarrollando nuevas capacidades. Cada avance respondido con un contraavance. Los 26 vehículos habían iniciado una carrera armamentista, pero no con armas, sino con armas de conciencia. Los países competían para desarrollar mejores sistemas de detección. Los ingenieros competían para crear tecnología más limpia. Los gobiernos se vieron impulsados a lograr una mayor transparencia. La carrera por espiar se convirtió en una carrera por ver. En este entorno, Burkina Faso ocupó una posición única. Como el país que había detectado y expuesto por primera vez la vigilancia sistemática, se convirtió en el líder de facto del movimiento por la soberanía. Ouagadougou albergaba la cumbre anual de soberanía tecnológica, donde se compartían técnicas de detección y se desarrollaban estrategias defensivas. En la 10ª cumbre, el presidente Traoré, ya más como un anciano estadista que como un presidente activo, pronunció lo que muchos consideraron su discurso más importante. Hace 10 años descubrimos que 26 vehículos contenían dispositivos de vigilancia. Ese descubrimiento podría habernos hecho paranoicos, aislados, temerosos. En cambio, nos hizo innovadores, colaborativos y confiados. Aprendimos que la soberanía no se trata de mantener a los demás fuera, se trata de saber lo que entra. Los donantes de esos vehículos pensaron que eran astutos. Lo eran. Pensaron que eran sofisticados. Lo eran. Pensaron que eran indetectables. No lo eran. Y en esa brecha entre lo que pensaban y lo que era cierto, encontramos nuestra libertad. Hoy Burkina Faso exporta más tecnología de la que importa. Creamos más soluciones de las que necesitamos. Innovamos más respuestas de las que tenemos preguntas. No porque seamos especiales, sino porque nos vimos obligados a ser soberanos. Los 26 vehículos no solo intentaron espiarnos, nos obligaron a vernos a nosotros mismos. Para aquellos que aún aceptan tecnología no inspeccionada, que aún confían en sistemas cerrados, que aún creen en cajas negras, les digo, recuerden los 26 vehículos. Recuerden que el equipo de construcción contenía conspiración. Recuerden que la donación disfrazaba dominación. Recuerden que lo que parece útil puede ser dañino. Pero también recuerden esto, ganamos. No a través de la fuerza militar, sino a través de la curiosidad mecánica. No a través del poder político, sino a través del escrutinio técnico. No a través de la influencia internacional, sino a través de la vigilancia interna. Si Burkina Faso pudo derrotar la vigilancia más sofisticada del mundo, ustedes también pueden. El impacto de sus palabras fue inmediato. 3 países más anunciaron que se unirían al protocolo de tecnología abierta. 5 naciones comenzaron revisiones exhaustivas de los equipos donados. 10 gobiernos establecieron unidades de detección modeladas a partir de Burkina Faso. Pero la verdadera victoria fue generacional. Los niños que crecieron en la era de los 26 vehículos pensaban de manera diferente sobre la tecnología, la soberanía y la confianza. No aceptaban, verificaban, no asumían, inspeccionaban.
No confiaban, probaban. Estos niños se convirtieron en adultos que construyeron un mundo diferente. Un mundo donde la tecnología servía en lugar de vigilar. Donde la ayuda ayudaba en lugar de dañar. Donde el desarrollo se desarrollaba en lugar de depender. El mundo que los 26 vehículos habían intentado prevenir había sido creado por su descubrimiento. Los museos que albergaban los vehículos se convirtieron en sitios de peregrinaje para tecnólogos, diplomáticos y estudiantes. Cada uno vino a comprender cómo se podía ocultar la vigilancia, cómo se podía violar la soberanía, cómo la vigilancia podía revelar la verdad. Los vehículos que no pudieron espiar tuvieron éxito en enseñar. Un museo creó una exhibición interactiva donde los visitantes podían intentar encontrar dispositivos ocultos en vehículos réplicas. La mayoría fallaba inicialmente, perdiendo cámaras inteligentemente ocultas, pasando por alto micrófonos disfrazados, no notando sensores incrustados. Pero con entrenamiento, mejoraban. El mensaje de la exhibición era claro. La detección era una habilidad que se podía aprender. Las escuelas incorporaron estudios sobre soberanía en los currículos. Los niños aprendieron no solo a usar tecnología, sino a comprenderla. No solo a operar dispositivos, sino a inspeccionarlos. No solo a aceptar sistemas, sino a verificarlos. La educación misma se había transformado gracias a los 26 vehículos. El impacto económico continuó extendiéndose. La industria global de vigilancia, antes valorada en cientos de miles de millones, colapsó a medida que la detección se volvía ubicua. Las empresas que se beneficiaban del espionaje pivotaron hacia la transparencia o perecieron. El modelo económico de explotación a través de la observación terminó con la observación de la explotación. Surgieron nuevas industrias. La verificación de soberanía se convirtió en un sector de miles de millones de dólares. La consultoría de transparencia creció exponencialmente. La tecnología de detección avanzó rápidamente. La economía de la vigilancia fue reemplazada por una economía de soberanía. Pero tal vez el impacto más profundo fue filosófico. Los 26 vehículos revelaron una verdad que trascendía la tecnología. El poder dependía de la asimetría de la información. Cuando un lado podía observar mientras permanecía invisible, tenía el poder. Cuando la observación se volvía mutua, el poder se equilibraba. Este principio se extendió más allá de la tecnología hacia el gobierno, la economía y la sociedad. La transparencia se convirtió en una demanda, no en una solicitud. La responsabilidad se convirtió en una expectativa, no en una aspiración. La soberanía se convirtió en una práctica, no en un principio. La historia de los 26 vehículos pasó a formar parte del folclore, la mitología y la cultura. Se escribieron canciones sobre el técnico que notó las anomalías. Se celebraron poemas sobre el presidente que expuso la conspiración. Se contaron historias sobre la nación que eligió la soberanía sobre la vigilancia. Pero los verdaderos héroes fueron las personas comunes que aprendieron a mirar más de cerca, cuestionar más y aceptar menos. El guardia de seguridad que se preguntó por qué los vehículos usaban energía cuando no estaban en funcionamiento. El estudiante que preguntó por qué las computadoras donadas tenían chips inusuales. El agricultor que notó que los sistemas de riego tenían antenas innecesarias. Cada pequeña observación contribuyó a la conciencia colectiva. Cada pregunta realizada condujo a descubrimientos. Cada negativa a aceptar la vigilancia como algo inevitable hizo que la soberanía fuera más posible. Los 26 vehículos habían enseñado a todos a ser detectives de su propia soberanía. Medida que se acercaba el 20º aniversario del descubrimiento, se planificó una celebración global. No de la revelación en sí, sino de lo que había habilitado. Los países mostrarían las tecnologías desarrolladas en respuesta. Los ingenieros demostrarían técnicas de detección. Los ciudadanos celebrarían la soberanía alcanzada. Pero en Burkina Faso, la celebración fue más tranquila. Los 26 vehículos fueron reunidos una última vez, exhibidos en la capital para que todos los pudieran ver. No se necesitaron discursos ni explicaciones. Los vehículos en sí mismos contaban la historia del intento de vigilancia, la exitosa detección y la soberanía lograda. Los niños paseaban por la exposición con sus padres, quienes les explicaban lo que había estado oculto, cómo se había encontrado y por qué importaba. Los niños asintieron, comprendiendo intuitivamente lo que las generaciones anteriores habían aprendido con dolor. Nada debe ser aceptado sin inspección. Nada debe ser confiado sin verificación. Nada debe ser utilizado sin entendimiento. A medida que el sol se ponía en el aniversario, los 26 vehículos fueron devueltos a sus respectivos museos. Su misión de enseñanza continuaba, permaneciendo allí. Recordatorios permanentes de que la soberanía requiere vigilancia, que la independencia exige inspección,
que la libertad necesita defensa constante. Los rastreadores GPS y los micrófonos que una vez contenían ahora eran artefactos históricos, tan obsoletos como cadenas y grilletes. Pero la conciencia que habían creado estaba viva, creciendo, evolucionando. Cada nueva tecnología enfrentaba el escrutinio nacido de esos 26 vehículos. Cada donación pasaba por la inspección que ellos habían desencadenado. Cada regalo recibía la sospecha que ellos habían ganado. La historia que comenzó con vehículos de construcción ocultando dispositivos de vigilancia se había convertido en una transformación global en la forma en que la humanidad se relacionaba con la tecnología. La confianza ya no se daba, sino que se ganaba. La transparencia ya no era opcional, sino esencial. La soberanía ya no era teórica, sino práctica. Y en el centro de todo seguía siendo la simple verdad descubierta esa mañana en Ouagadougou. Cuando alguien te da 26 vehículos de construcción, revisa el consumo de combustible. Porque a veces el regalo más generoso esconde la amenaza más peligrosa. Y a veces, una sola observación de un técnico vigilante puede salvar no solo una nación, sino un principio. El principio de que la soberanía no es negociable, ni siquiera para los mejores vehículos de construcción jamás construidos.